Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta segunda sesión del módulo sobre redes sociales que forma parte de este diplomado sobre Derecho Probatorio en materia electoral. Esto por una cuestión de ajuste de calendario, en razón de que la maestra Alma Verónica Méndez, que originalmente estaba programada para desahogar el módulo completo con ustedes, fue requerida para cumplir con otra actividad académica y por eso es que, tuvimos que hacer este ajuste a fin de sustituir. Bueno, yo encantado de poder compartir con ustedes esta tarde. Espero que pues lo poco que les pueda aportar resulte de interés. He de comentar, siempre me parece importante hacerlo, y más cuando la temática es un tanto más técnica, especializada, que no soy abogado, soy sociólogo, aunque en una de mis principales líneas de investigación en la Escuela Judicial Electoral es la de propaganda electoral y comunicación política. Entonces, asumo que esa es una de las razones que llevaron a las autoridades de la Escuela Judicial a considerarme para impartir esta segunda sesión del módulo que nos convoca. Bueno, dicho esto, y una vez que he platicado con la maestra Alma Verónica Méndez, tengo entendido que ustedes vieron con ella el día de ayer estos aspectos que son más como de índole teórico, conceptual, estas premisas respecto a cómo funcionan las redes sociales, qué es lo que podemos entender por redes sociales, cuáles son algunas de las implicaciones que en términos de comunicación política, en particular para el caso mexicano, han tenido las redes sociales en atención a que escapan a la regulación de nuestro modelo de comunicación política, no obstante que esté sumamente robusto. A pesar de ello, las redes sociales son un área gris que de alguna manera ha sido aprovechada por los actores políticos para pues utilizarlos y además, pues no sé, incluso cometer algún tipo de acto de conducta que puede ser sancionable en algún otro medio regulado, ahí sí, de manera efectiva por nuestro modelo de comunicación política. Aunque hay algunos aspectos que, sea para radio o televisión, como para redes sociales, pues resulta igualmente aplicable, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calumnia electoral, bueno, pues la calumnia es calumnia, sin importar el medio en el cual se manifieste, sea una prensa escrita, sea televisión o sean redes sociales e internet. Pero lo cierto es que las redes sociales y el internet tienen algunas características particulares que los diferencian de los medios tradicionales como radio y televisión. Y esto plantea retos interesantes, sobre todo para la autoridad electoral, porque al no estar reguladas y además considerando estas características que ustedes comentaron ayer con la maestra Alma Verónica, que son sumamente volátiles, sumamente cambiantes, bueno, pues aun cuando tratásemos de regular algunos aspectos, me parece que siempre iríamos dos pasos atrás. A lo mejor en lo que el Congreso discute y emite algunas líneas generales de regulación, bueno, pues ya los medios de comunicación digitales han evolucionado para el momento en que entra en vigor la ley y ya quedan un tanto rebasados, ¿no? ¿Quién diría que, por ejemplo, hace 2 años redes sociales como Twitter o Facebook se verían desplazadas por otra como Instagram y en fechas recientes por TikTok, ¿no? Y bueno, pues realmente no sabemos qué otras redes sociales se puedan diseñar y apropiarse por parte de la sociedad, de las personas en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, en lo particular, yo creo que es un esfuerzo quizás un tanto estéril el pensar en regular algunos aspectos de las redes sociales e Internet, sobre todo en términos de comunicación política para el caso mexicano. No lo descarto en lo absoluto tampoco, por supuesto, pero me parece que sí sería un tanto complicado, ¿no? Y además, en lo particular, yo siempre lo menciono, creo que la naturaleza de los medios digitales a lo mejor
no resulta, o debido a la naturaleza de los medios digitales, a lo mejor no resulta tan conveniente su regulación, ¿no? En lo particular, yo soy de la idea de que pues la sociedad está madurando, que la sociedad ha adquirido algunas mayores responsabilidades que se manifiestan incluso en el incremento de la participación política, en el incremento de la participación en cada elección, y en ese sentido, pues me parece que resulta un despropósito que sea el Estado quien nos diga qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos postear o no en las redes sociales. Yo creo que más bien tendríamos que trabajar en todo caso en procesos de pedagogía social, en procesos de construcción de cultura política democrática que nos lleven a comportarnos de determinada manera, no solamente en el ámbito digital, sino en el ámbito físico, en el mundo de la realidad física, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal. Como quiera que sea, las redes sociales están ahí, existen, plantean retos interesantes y justamente el propósito de esta segunda sesión del módulo consiste en que revisemos algunos casos que han resultado relevantes, han llegado a la instancia del Tribunal Electoral, han sido resueltos por esta autoridad y de alguna manera sirven como criterios orientadores ante la falta de una regulación precisa, ¿no? La idea es que revisemos algunos de estos casos emblemáticos sin agotarlos todos, por supuesto, porque el universo de casos es sumamente amplio. Incluso estoy seguro que varios de los emblemáticos se me escapan, pero traté de identificar algunos que me parece que resultan muy ilustrativos para el propósito de esta sesión. Y bueno, pues son los que quiero compartir con ustedes. De alguna manera se refieren a cómo se ha construido una línea jurisprudencial por parte del Tribunal Electoral respecto a la comunicación política digital, la comunicación política que pasa por las nuevas tecnologías, ¿no? En este sentido, la mayoría de los casos que vamos a revisar se refieren a el uso de redes sociales propiamente como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, pero vamos a revisar por ahí un par de casos que no necesariamente se refieren a redes sociales, pero que sí guardan relación con estas porque derivan también del desarrollo tecnológico. Es decir, algunos casos que involucran, por ejemplo, plataformas de streaming y que pues también han llegado al ámbito de competencia del Tribunal Electoral para que esta autoridad fije una postura al respecto. Bueno, vamos a revisar entonces estos casos. Como premisa fundamental, me parece importante señalar que, bueno, el diplomado es sobre prueba en materia electoral y cada caso pues puede que tenga algunas particularidades, pero el común denominador que vamos a ver en todos los casos se refiere a la presentación de pruebas de tipo técnicas y documentales públicas. Es decir, en la mayoría de los casos, o prácticamente en todos, las pruebas que se presentan son fe notariadas, documentos notariales bueno, naturalmente son suscritos por notarios públicos y que dan cuenta de ciertos contenidos en específico y también de pruebas de tipo técnico, es decir, de fotografías, de capturas de pantalla, de videos, entre otras cuestiones, ¿no? Esto, les digo, se refiere al común denominador, es algo que vamos a identificar prácticamente en todos los casos, con independencia de que pueda haber algunas particularidades en algunos de ellos, pero esto es lo más común cuando se denuncian conductas ilícitas en el uso de las redes sociales que trastocan el modelo de comunicación política. Entonces, bueno, pues esa premisa me parece fundamental. A continuación, entonces, vamos a revisar los primeros casos que fueron resueltos por el Tribunal Electoral a partir de la comercialización de las nuevas tecnologías y de la difusión o mejor dicho, de la apropiación masiva de las redes sociales. En este sentido, tenemos en primer término esta sentencia, la sub JRC 165/2008, que se refiere a una impugnación que se presentó en contra de los resultados electorales de la elección municipal en Acapulco, Guerrero,
por parte de uno de los candidatos, Luis Walton, y el partido que lo postuló a esa posición. En opinión de Luis Walton, hubo muchas irregularidades en el periodo de campañas e incluso en el periodo de veda electoral y de la jornada electoral, que en opinión de estos actores pudieron haber influido en las preferencias electorales y por lo tanto pues convertirse en el fiel de la balanza, perdón, para hacerlo perder las elecciones municipales. Bueno, lo que impugnó Luis Walton y el Partido Movimiento Ciudadano era que se habían difundido a través del portal de YouTube algunos videos que hacían señalamientos sobre el candidato en cuestión, algunos señalamientos incluso pues bastante delicados. Había alguno que se refería a actividades de pederastia, ¿no? También se le atribuían algunas cuestiones relacionadas con explotación laboral de los trabajadores o de algunos trabajadores que pertenecían a algunas de las empresas que él tiene, y también en general propaganda negativa en su contra, ¿no? En opinión del candidato, como les decía, esto pudo haber constituido un factor de determinancia para la elección, aunque en realidad la sala superior consideró que esto no era así. Bueno, para complementar la información habrá que recordar que, bueno, al tratarse de una elección municipal, pues en primer término tenía que haber sido calificada por la autoridad administrativa local, en dado caso por la autoridad jurisdiccional local, el tribunal local, y después escaló al ámbito federal, primero a través de la Sala Regional Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, quien solicitó, bueno, más bien los actores solicitaron saltarse esta instancia y que la Sala Superior per saltum ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto. Y por eso es que, bueno, pues finalmente la Sala Superior le entró a la discusión de este tema. Y lo que vale la pena destacar fue justamente el criterio que adoptó la Sala Superior. Bueno, en esta segunda lámina tenemos algunas capturas de pantalla de los videos que se difundieron a través de YouTube, algunos de estos señalamientos que ya había yo comentado que se cernían sobre el candidato en cuestión, se le hacían señalamientos de desvío de fondos, de explotación laboral, como les decía, incluso de pederastia, que el candidato consideraba pues una calumnia, y bueno, pues se dolía de estas circunstancias, ¿no? Finalmente, la Sala Superior consideró que esta inconformidad por parte del candidato pues no tenía cabida, que finalmente los mensajes que se difundían a través de estos videos alojados en el portal de YouTube, más bien daban cuenta de noticias, de imágenes que se habían tomado de portadas de diarios de circulación local en donde se hacían estos señalamientos y más bien se iban como articulando en un discurso, ¿no? De tal suerte que la Sala Superior consideró que estos mensajes se inscribían en el ejercicio de la libertad de expresión. Algo que vale la pena destacar de este asunto es que algo que nos parece obvio y que yo comencé explicando, y que se refiere a estas pruebas de documentales públicas, bueno, pues en ese momento resultó importante, significativo, que la Sala Superior considerase que la certificación notarial resultaba apta para demostrar que efectivamente existían los videos que eran denunciados y que fueron difundidos a través de esta plataforma de YouTube, ¿no? Otros criterios que vale la pena destacar de este asunto, pues son justamente los que están contenidos en la pantalla, ¿no? Decía la Sala Superior que del contenido de estos videos se podía desprender una serie de adjetivos calificativos, efectivamente, como lo comentaba el candidato en cuestión, Luis Walton, los cuales lo describían como una persona abusiva, extorsionadora, corrupta, deshonesta, estafadora, ligada a una red de pornografía infantil, que en opinión de la Sala Superior, efectivamente podían constituir expresiones difamatorias o calumniosas en detrimento del candidato.
Sin embargo, bueno, pues el candidato, bueno, pues estaba en libertad de acudir ante las instancias correspondientes para denunciar la calumnia por la vía penal. Recordemos que pues, esto ocurrió en el año 2008, antes de la reforma del año 2014, que reestructuró todo el andamiaje institucional y jurídico de nuestro sistema electoral, ¿no? Y otro criterio importante adoptado en este caso por la Sala Superior se refiere a que, a pesar de que los videos difundidos a través de Internet pueden generar una presunta difamación o calumnia que denigren a el candidato en cuestión, en este caso, lo cierto es que el propio contenido permitía advertir aspectos que hacían cuestionable la veracidad de la información ahí expuesta. Esto guarda un poco relación con lo que yo exponía respecto a mi postura de regular o no Internet y respecto a la madurez de la sociedad para discernir la veracidad, para discriminar la información que nos llega, ¿no? En este sentido, la Sala Superior, de alguna manera, me atrevo a decir que compartía por lo menos parcialmente esta postura asumida por su servidor, en el entendido de que los propios contenidos ahí alojados en los videos de YouTube permitían dotar de elementos a la ciudadanía para que se formulase un juicio propio, ¿no? De tal suerte que, y esto en razón o considerando que, como les decía, muchos de los contenidos de los videos más bien daban cuenta del seguimiento mediático, el seguimiento en prensa que se había realizado en torno a la figura del candidato, ¿no? E incluso a la propia campaña electoral. Entonces, bueno, pues en opinión de la Sala Superior, estos contenidos se inscribían, reitero, en un libre ejercicio de la libertad de expresión y por lo tanto no podrían considerarse como elementos determinantes para influir en las preferencias electorales, ¿no? También habría que considerar otro criterio que resultó sumamente interesante por parte de la Sala Superior y que se refiere a que si bien se había dado cuenta a partir de la fe notarial de la existencia de los videos, algo que considero importante la Sala Superior se refiere a que no era posible, digamos, establecer un vínculo directo entre la difusión de estos videos y los resultados electorales. Y esto, pues, me parece que es una premisa un tanto obvia que se replica, de hecho, en cada experiencia electoral que tenemos en nuestro país. Y yo me atrevería a decir que prácticamente en todo el mundo. O sea, el considerar que una campaña puede tener un efecto directo en los resultados electorales, pues me parece que es una hipótesis que difícilmente se puede comprobar, ¿no? Por supuesto, podemos hacer un estudio científico con distintas variables, con distintos elementos, igualmente con rigor académico, que a lo mejor nos permitan establecer ahí un vínculo, una relación entre la campaña y los resultados electorales. Pero sin duda resultaría un ejercicio sumamente complejo y además no deja de ser una hipótesis que, reitero, difícilmente podríamos corroborar, ¿no? De hecho, algunos de los ejemplos que vamos a revisar más adelante que se refieren a campañas que han sido desplegadas por el Partido Verde Ecologista de México, nos hablan de innovadoras campañas electorales que incluso han llevado al límite de la regulación esta innovación en términos de marketing y que no necesariamente se han traducido en un incremento en los votos que se emiten en la elección en favor del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el caso de Movimiento Ciudadano, que de un tiempo para acá ha tenido como protagonista de sus campañas a este niño Huichol Yahui, que pues podríamos calificar como una campaña bastante exitosa en términos propiamente de marketing, porque identificamos al niño. Yo estoy seguro que en cuanto lo mencioné, de inmediato a ustedes se les vino al subconsciente la tonada del jingle. Es una tonada muy pegajosa que incluso en algún momento fue popularizada en antros, en discotecas y demás, y que pues de lo que nos habla es justamente de la eficacia de la
efectividad de la campaña, ¿no? En términos estrictamente mediáticos, pero en términos del objetivo final que consiste en elevar las preferencias electorales en favor de este partido político, pues lo cierto es que pues es un poco más cuestionable, ¿no? Ciertamente Movimiento Ciudadano ha ganado elecciones importantes, hoy en día gobierna dos de las ciudades de los estados más importantes del país a partir de lo que aportan en términos de Producto Interno Bruto a la economía nacional, que son Nuevo León y Jalisco, pero reitero, sería, me parece, simplificar demasiado el pensar que Alfaro y Samuel García gobiernan estas entidades a partir de la campaña protagonizada por Yagüi, ¿no? Me parece que hay muchas otras variables en juego. Pero bueno, pues puede que finalmente la campaña sea una de ellas, ¿no? Tampoco la desdeño por completo. Bueno, esto lo comento porque les decía que en este caso la Sala Superior considera que justamente la existencia de los videos, pues no necesariamente se traducen en una preferencia electoral en favor de una fuerza política, ¿no? En este caso, a favor de la fuerza que resultó ganadora en esta elección controvertida por Luis Walton. Y también en este caso, la Sala Superior identificó o planteó un criterio interesante que de hecho se repite en este otro asunto que vamos a discutir a continuación, y que se refiere a un hecho o a un elemento volutivo de los usuarios de la plataforma. Es decir, que en el caso de las redes sociales, en particular en este asunto que estamos hablando de YouTube, la dinámica de comunicación y del medio con los usuarios es un tanto diferente en comparación con los medios tradicionales. Pensemos, por ejemplo, cómo funciona la radio y la televisión. Bueno, la radio y la televisión, digamos que se refieren a este circuito comunicacional tradicional en donde podemos identificar a un emisor y muchos receptores, ¿no? En el caso de las redes sociales, esto es diferente porque responden a una dinámica que deriva del diseño del Internet 2.0, en donde todos los usuarios podemos ser al mismo tiempo receptores y emisores de la información. De tal suerte que, a diferencia de la radio y la televisión, en donde somos público cautivo, en el caso de las redes sociales implica un acto de voluntad de los usuarios el seguir a determinada persona, determinado perfil, o el buscar el contenido de determinado video en la plataforma de YouTube, ¿no? O sea, ya no somos público cautivos, ya no somos un público cautivo, sino que los usuarios de estas plataformas más bien tenemos que tener una interacción distinta con el medio de comunicación. En este caso, pues implica que nosotros busquemos la información, ¿no? Si queremos saber qué es lo que publica, pues no sé, por poner un ejemplo muy trivial, Belinda en sus redes sociales, pues implica justamente que nos suscribamos como seguidor en su cuenta de Twitter o de Facebook, ¿no? Igualmente, si deseamos saber la información más actual de los criterios y estudios que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tendremos que suscribirnos a las cuentas de redes sociales de estos organismos supranacionales, ¿no? A diferencia, reitero, de cómo funciona la radio y la televisión. Entonces, bueno, este criterio fue de alguna forma deslizado desde ese primer asunto de la elección municipal en Guerrero en 2008 y fue confirmado, reiterado en este asunto que vamos a discutir a continuación. Este caso que tenemos en la lámina, identificado con la clave SUBRAP 153-2009, no es propiamente de propaganda electoral, sino más bien de propaganda política. Ustedes saben que la propaganda electoral y la propaganda política se diferencian a partir de lo que establece la propia legislación en la materia, pero también a partir de ciertos criterios jurisprudenciales de, en particular, el Tribunal Electoral, que dejan en claro que cuando hablamos de propaganda electoral estamos hablando de mensajes, de contenidos que buscan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, es decir, en motivarlos para que emitan su voto en determinado sentido, ¿no? Por lo tanto, la propaganda electoral implica justamente llamados al voto, ¿no? En cambio, la propaganda política no necesariamente implica, o mejor dicho, no implica el llamado al voto, sino implica otro tipo de contenidos, otro tipo de información. Por ejemplo,
En los periodos ordinarios, en donde no tenemos elecciones, ustedes saben que los partidos políticos tienen como prerrogativa permanente el acceso a radio y televisión. Pero bueno, cuando estamos en periodos ordinarios, resulta una violación a la ley que los partidos hagan llamados al voto, porque evidentemente no tenemos proceso en puerta, y en caso de que esos llamados al voto los hicieran ya en el marco de un proceso electoral adelantándose a los periodos de campaña, pues podrían ser acusados precisamente por violaciones al modelo de comunicación política, por actos anticipados de campaña o de precampaña, según sea el caso, ¿no? Entonces, en esos periodos ordinarios, más bien la comunicación que difunden los partidos políticos es de tipo político, en donde fijan algún posicionamiento respecto a asuntos de interés general, en donde fijan alguna o manifiestan alguna crítica acerca de un gobierno en específico o de las decisiones que toman las otras fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, o cuando hacen algún llamado a sumarse a las filas del propio partido, etcétera, ¿no? Recordemos que los partidos políticos cumplen con algunas funciones de naturaleza estrictamente comicial, pero no únicamente, también cumplen con otras funciones más de índole político, como la socialización, la agregación de intereses, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues la comunicación política, estrictamente política, se refiere más bien a este tipo de contenidos en donde los partidos hacen posicionamientos, difunden su ideología, sus estatutos o los contenidos de sus estatutos, sus valores internos, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso entonces, en específico estamos hablando de este tipo de propaganda política, que además no fue difundida por un partido político, sino más bien pues por alguien que finalmente no se pudo identificar plenamente, ¿no? O sea, la autoría de este contenido no se pudo atribuir a nadie en específico. Bueno, lo que ocurrió acá fue que se difundió un video que constituía una parodia, una réplica ironizada de una escena de la película Rudo y Cursi, protagonizada por Gael García y Diego Luna. Quienes hayan visto la película recordarán que la historia se refiere a dos hermanos que tienen aspiraciones de convertirse en estrellas del fútbol, y uno de ellos que logra destacar bastante, incluso tiene mucha influencia mediática, y también uno de sus aspiraciones es convertirse en cantante, y graba un video musical. Bueno, ese video musical protagonizado en la película por Gael García, como les digo, fue utilizado para parodiar o para hacer esta sátira política que se difundió en Internet. Pero resulta que el contenido era una crítica bastante álgida en contra del gobernador del estado de Veracruz en aquel entonces, el gobernador Fidel Herrera, ¿no? Bueno, el gobernador, a través de del director jurídico del gobierno del estado, denunció este video, este contenido, y le atribuye responsabilidad de la autoría al Partido Acción Nacional y a una asociación juvenil muy cercana a Acción Nacional, porque de acuerdo a lo que declaró en su momento el director jurídico cuando interpuso la demanda, en los links que aparecían en el video correspondiente se podía acceder directamente a la página de estas dos entidades políticas, el Partido Acción Nacional y la Asociación Acción Juvenil en Veracruz, ¿no? Sin embargo, cuando se presentaron las pruebas correspondientes, esto no se hizo valer. O sea, el notario daba cuenta de la existencia de los videos, daba cuenta del momento en que pues estaba observándolo, del contenido, del número de reproducciones, pero no pudo corroborar que en efecto hubiera un link que dirigiera a la página del Partido Acción Nacional y de la Asociación Civil Acción Juvenil, que era muy cercana al mismo partido, ¿no? Entonces, bueno, lo que resolvió aquí la Sala Superior fue que era
imposible atribuirle la responsabilidad a estos actores, que en realidad pues los denunciantes no habían aportado las pruebas suficientes como para justamente hacer responsables a estos actores de la difusión y la generación, sobre todo la producción del video. Y por lo tanto, bueno, pues no se les concedió la razón a el gobierno de Veracruz, o bueno, en particular al titular del Ejecutivo y al director jurídico que fue quien promovió el recurso, ¿no? En este caso se reitera este criterio que yo les comentaba de la acción volutiva de los usuarios, ¿no? La Sala Superior reitera que para que los usuarios puedan consumir determinado tipo de contenido en la página de YouTube implica la búsqueda de este contenido por parte del usuario, ¿no? Una dinámica contraria a los modelos tradicionales de radio y televisión que ya he explicado. Bueno, a continuación, bueno, esta lámina versa sobre el mismo asunto. Tenemos aquí los agravios o algunos de los principales agravios que se pretendían hacer valer. La violación al principio de exhaustividad por parte del Instituto Nacional Electoral. Habrá que recordar que pues, este asunto igual fue antes de la reforma electoral del año 2014, en donde el procedimiento especial sancionador funcionaba de manera diferente, ya que no existía la sala regional especializada, y entonces el INE era quien recibía la denuncia, integraba el expediente, realizaba las diligencias correspondientes y resolvía. Y estas decisiones podían ser controvertidas ante la Sala Superior, ¿no? Entonces, una vez que se controvirtió este asunto ante la Sala Superior, uno de los agravios que se pretendía hacer valer se refiere justamente a esto, ¿no? A que la autoridad no había sido exhaustiva, había trastocado este principio de exhaustividad y también había realizado una valoración indebida del material probatorio, ¿no? Y lo que determinó la Sala Superior respecto a estos dos agravios en particular, que son los que guardan relación con el tema que nos ocupa esta tarde, es que en las constancias de autos no aparecía ningún elemento de convicción que pudiese vincular la conducta de los entes denunciados, es decir, de Acción Nacional y Acción Juvenil, en Veracruz con el video de referencia. Y también que los elementos probatorios no permitían atribuir responsabilidad al PAN ni a la organización política, además de que se debe considerar el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y bueno, en la segunda parte de la lámina, o la que aparece en el lado derecho, tenemos un criterio de la Sala Superior que de alguna manera describe el funcionamiento orgánico de esta plataforma de YouTube, ¿no? La Sala Superior nos dice que YouTube es una plataforma de Internet que permite a los usuarios compartir videos digitales a través de la propia red, los cuales pueden ser reproducidos indiscriminadamente por cualquier usuario sin que medie para tal efecto un contrato entre el usuario y el portal de Internet, así como tampoco requiere de la aportación de algún medio de identificación personalizado para estar en aptitud de reproducir él o los videos, ¿no? Es decir que, bueno, pues todas las personas usuarias de esta plataforma, pues tenemos plena libertad de consumir estos contenidos alojados en Internet sin mayores cortapisas, ¿no? Sin mayores obstáculos. El siguiente asunto que forma parte de este primer bloque de asuntos primigenios, de casos primigenios resueltos por la Sala Superior, se refiere a este identificado con la clave SUBRAP 268/2012, en donde se denunciaron posibles actos anticipados de campaña por parte de Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasó en este caso es que en sus redes sociales en ese entonces no podríamos considerarlo ni candidato ni dirigente partidista, Andrés Manuel López Obrador, porque estamos hablando del año 2012, poco antes de que iniciara el periodo de campañas. Por lo tanto, no podríamos considerarlo como un candidato en estricto sentido, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, como quiera que sea, es una figura pública muy reconocida desde hace mucho tiempo, ya todos sabemos que, bueno, pues hoy es presidente de México, pero desde hace mucho tiempo es conocido por una buena parte de la población, porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue candidato presidencial en 2006 y además pues encabezó uno de los movimientos más
pues quizás álgidos, lo podríamos calificar así, ¿no? Más recalcitrantes de controversia postelectoral, ¿no? A partir de los resultados de la elección presidencial del año 2006. Recordemos este movimiento que, entre otras cosas, significó un plantón de varios meses, casi un año, en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Bueno, esta figura pública sumamente reconocida, que, bueno, pues muchas personas alcanzábamos a advertir que iba a ser el candidato o uno de los candidatos a la presidencia en esa elección del año 2012, fue denunciado justamente por algunos partidos políticos, entre ellos el PRI, por actos anticipados de campaña. Y el acto en particular que se denunciaba consistía en que en las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador se establecía este texto que tenemos en pantalla, justamente un posicionamiento de tipo político que contenía una liga que direccionaba a una entrevista en donde pues él hacía planteamientos mucho más abundantes sobre su proyecto político de nación, ¿no? Entonces, esto fue lo que consideraron el Partido Revolucionario Institucional como un acto anticipado de campaña, porque pues fijaba de alguna manera propuestas que eventualmente podrían constituir su plataforma político-electoral de cara a la elección presidencial del año 2012. Sin embargo, lo que resolvió la Sala Superior es que, bueno, en primera instancia, igual en el antiguo modelo del PES, correspondió al Instituto Federal Electoral resolver el asunto en primera instancia, y como lo podemos observar en pantalla, el IFE consideró infundado el procedimiento especial sancionador al estimar que no había certeza de la fecha de realización de la entrevista contenida en el video al cual se podía acceder a partir de este link difundido en las redes sociales de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No había una fecha certera respecto a cuándo se había realizado esta entrevista. Algunas estimaciones nos hablaban de que la entrevista se había realizado en agosto del año previo a la elección, por lo tanto, pues no podría constituirse como un acto anticipado de campaña, ¿no? Entonces, la sala, en primera instancia, el Instituto Federal Electoral consideró bueno, consideró que no constituía un acto anticipado de campaña. Esta decisión fue controvertida ante la Sala Superior y, bueno, en pantalla tenemos algunos de los criterios centrales que fueron adoptados por la Sala Superior respecto a este asunto en particular. Tenemos que la Sala Superior considera que Internet aporta o soporta una serie de instrumentos para que cualquier persona difunda y acceda a información de su interés, de manera que la red suministra un foro de comunicación en el que participa una colectividad indefinida de personas en mayor o menor medida, aportando o soportando una serie de instrumentos para difundir y acceder a documentos e información de interés público. De esta suerte, su utilización ha permitido una descentralización extrema de la información que, debido a su rápida masificación, el espacio virtual corre el riesgo de que se reproduzca, sin saberse con certeza cuál fue su fuente de origen, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral identifica algunas de las características que distinguen a las nuevas tecnologías, en particular a las redes sociales y muy en específico a esta plataforma de YouTube, ¿no? Y de hecho esta información se complementa con el apunte que tenemos en el siguiente apartado de la lámina. La Sala Superior señala que los mensajes distribuidos en YouTube, al estar en un ámbito de difusión limitado, requieren de la voluntad de los usuarios para reproducirlos, por lo que no se trata de publicidad abierta y generalizada que pueda afectar de forma grave y determinante la equidad en determinado proceso electoral. Este criterio guarda relación con lo que ya comentaba yo, este posicionamiento de la Sala Superior que se deslizó de alguna manera desde el asunto de Luis Walton respecto a la participación en las redes sociales por parte de los usuarios en términos de voluntad, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales, como ya lo he comentado reiteradamente, en el caso de las redes sociales, de los medios digitales en general, los usuarios somos quienes buscamos la información al interactuar con el medio, ¿no? A diferencia de los medios tradicionales en donde fungimos un papel de público cautivo.
Bueno, hasta aquí este primer bloque de casos, digamos, primigenios, que sentaron algunas de las bases muy preliminares de esta línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Electoral sobre violaciones al modelo de comunicación política a través de medios digitales, en particular redes sociales. A continuación vamos a revisar algunos asuntos ya más contemporáneos, incluso algunos muy recientes de la elección del año pasado, en particular el caso de los influencers que apoyaron las propuestas de campaña del Verde Ecologista y el caso de la elección de la gubernatura de Nuevo León, que finalmente fue ganada por Samuel García. Bueno, en esta primera lámina tenemos un caso en donde por primera ocasión se consultó, o mejor dicho, se puso a consideración del Tribunal Electoral la posible vulneración de los derechos de un colectivo social que ni siquiera ostenta la categoría de ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. En este caso, lo que se puso en tela de juicio fue la vulneración al principio de interés superior de la niñez. El asunto tiene algunas características muy específicas que se refieren a lo siguiente. Resulta que, bueno, en primer lugar, habrá que tomar en consideración que este asunto se dio en el contexto de las elecciones para la gubernatura de Nuevo León en el año 2015, aquellas que fueron ganadas a la sazón por Jaime Rodríguez Calderón, que fue postulado por la vía de las candidaturas independientes. Una vez que se reguló esta figura en la legislación nacional y en el ámbito de las entidades federativas, pues sabemos que tuvo un boom que tuvo quizás como principal protagonista justamente a este personaje, Jaime Rodríguez Calderón, por tratarse de una elección de gubernatura, ¿no? Bueno, en ese contexto, uno de los contendientes difundió este video en donde salían o se podía apreciar a niños y niñas bailando en un espacio que parecía una escuela al compás de una melodía que popularizara el cantante tabasqueño Chicoché en los años 80, cuyo título es Ken Pum Pum, ¿no? Pero naturalmente la letra fue modificada con fines electorales. En realidad, la propuesta, este contenido, este mensaje, tenía como propósito difundir una propuesta de campaña concreta del candidato a la gubernatura por parte del Partido Acción Nacional. Esta propuesta consistía en que las personas que estuviesen interesadas en obtener un beneficio inscrito en programas o mejor dicho, como parte de los programas de asistencia social, en caso de que este candidato ganase la gubernatura, esas personas que estuviesen interesadas en obtener ese beneficio tenían que enviar un mensaje SMS al número que aparecía en el spot, y el beneficio en cuestión consistía en recibir uniformes escolares gratuitos para niños y niñas que asistieran a las escuelas del sistema estatal de educación primaria, ¿no? Bueno, esa era la propuesta de campaña. Fue denunciado el spot por tres cuestiones básicas que se referían a uso de recursos públicos, a la violación de las pautas de radio y televisión del Instituto Federal Electoral o un uso indebido de las mismas, y a la violación al principio de interés superior de la niñez. Bueno, lo que nos interesa en particular es, en este caso, es el aspecto, digamos, tecnológico. Me parece que resulta relevante este caso porque, por un lado, como les digo, fue la génesis de la línea jurisprudencial que ha construido el Tribunal Electoral sobre protección y tutela de los derechos de las niñas y los niños cuando se les involucran actividades proselitistas, pero porque también nos habla de cómo las distintas tecnologías son utilizadas con fines electorales. En específico, estamos hablando de las redes sociales en este módulo, pero hay otras nuevas tecnologías que también pueden ser utilizadas con fines proselitistas, como en este caso los mensajes de texto que se envían a través de dispositivos celulares, ¿no? Entonces, bueno, por eso me pareció importante comentar este caso.
A continuación tenemos otro caso que resulta sumamente interesante. Bueno, tenemos aquí la intervención de Víctor, quien nos comenta que, o nos consulta si hay algún antecedente de las denominadas granjas de bots, donde se alteran los algoritmos de las redes sociales para posicionar mensajes de candidatos, y si esto sería sancionable. Bueno, es una pregunta sumamente interesante, porque como ya lo comentamos, las redes sociales son un área gris de nuestra comunicación política, son un área no regulada. Entonces, habría que hacer una interpretación de la ley para eventualmente, pues, establecer algún tipo de infracción y en consecuencia poner una sanción para este tipo de conductas. Y creo que sí amerita una reflexión al respecto, porque es una realidad rampante, es algo que ya está ahí y que, a lo cual nos enfrentamos todos los días. Y si no, pues ustedes díganme, quienes tengan cuenta de Twitter, sobre todo, que es quizás la red social más belicosa por excelencia hoy por hoy, cómo se construye la conversación digital a través de estas redes sociales, ¿no? Lo cierto es que esta red social ha contribuido a generar muchos fenómenos de polarización, y prácticamente cualquier cosa, cualquier evento, cualquier situación e incluso cualquier mensaje que en lo particular posteemos puede ser objeto de polarización precisamente, ¿no? Basta con que ustedes den los buenos días como para que se venga una oleada de gente que nos responde los buenos días, y que se venga otra oleada en contra que nos cuestione respecto a qué tiene de buenos o por qué nos sentimos tan contentos para dar los buenos días, o que seguramente para nosotros son buenos porque trabajamos en el tribunal electoral o qué sé yo, ¿no? O sea, la verdad es que hay la conversación que se genera en particular en Twitter suele ser sumamente polarizante. Y esto lo comento porque mucha de ese ruido que se genera en la red, en efecto, es producido por estas granjas de bots a los cuales nos hace referencia nuestro compañero Víctor, ¿no? Pues para quienes ya tenemos cierto callo, es fácil identificarlo, porque, bueno, pues cuando vemos de dónde provienen esos mensajes belicosos, rijosos, subidos de tono, nos damos cuenta que son personas que quizás ni siquiera tienen su foto en su perfil, que cuentan con 2 o 3 seguidores, que apenas se dieron de alta en la plataforma en enero del año 2022, o que tienen un registro mucho más añejo de, no sé, diciembre del año 2016, pero que siguen teniendo 2 o 3 seguidores. Bueno, pues eso me parece que es reflejo justamente de un bot a todas luces, ¿no? Les digo, para quienes ya tenemos callo en eso, pues es fácil identificarlo, pero en muchas ocasiones no es tan sencillo, y además por la propia dinámica, la forma en que se genera la conversación en estas redes sociales, es muy fácil que nos enganchemos en esas discusiones un tanto sin sentido, ¿no? Y también, bueno, como bien lo comenta Víctor, estas granjas de bots pueden tener algún efecto importante, no solamente en el ámbito digital, sino en el ámbito físico, ¿no? Algunos de estos fenómenos, como la posverdad, la infodemia, la difusión de noticias falsas, o incluso el tráfico en la propia red, puede tener alguna consecuencia importante en términos de cambio político o de dinámicas políticas, ¿no? El caso de Cambridge Analytica me parece que es sumamente ilustrativo al respecto, ¿no? A partir de la interacción que tenemos con las redes sociales, con la red en general, con Internet, somos objeto o nos colocamos nosotros mismos en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Y la verdad es que estamos expuestos a esta vulnerabilidad en muchos sentidos. Estamos hablando en este momento de que podemos ser objeto de manipulación política, como ocurrió en el caso de Cambridge Analytica, para el Brexit en el Reino Unido y la elección presidencial en los Estados Unidos cuando resultó electo Donald Trump, ¿no? Esos fenómenos ya están ahí, son una realidad y nos tendría que llamar a la reflexión, pero lo cierto es que a partir de la interacción que tenemos en la red, incluso en algunos casos motivados a partir de esta interacción con los bots, pues vamos construyendo nuestra propia huella digital, ¿no? Y con eso, pues vamos alimentando el Big Data y nos colocamos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Hoy justamente estaba yo reflexionando en la mañana, bueno, ya le tocaba hacer el servicio a mi vehículo, lo llevé a la agencia y de regreso me regresé en un Uber y justamente me puse yo a reflexionar que el conductor del Uber, pues en realidad es un particular que tiene ya mi dirección personal, mi teléfono y mi nombre, ¿no? Sin duda es información que resulta sumamente sensible y que pues está circulando en la red en manos de quién sabe quién, sin que yo tenga mucho control al respecto. Y bueno, como eso podemos citar infinidad de casos, ¿no? Y como les digo, los bots, pues puede que también contribuyan a que nosotros tengamos un tipo de interacción en específico en la red. Y justamente por eso es que existen los bots, ¿no? Para motivar este tipo de interacción. ¿No? Cuando tenemos este tipo de interacción, o bueno, un tipo X de interacción con la red, pues vamos construyendo un perfil de nosotros mismos. Y entonces, después, cuando vamos alimentando el Big Data, esa información que finalmente es oro molido, pues sirve para que nosotros nos coloquemos en una posición de bombardeo de información de muchos tipos. Reitero, estamos hablando de comunicación política, en donde podemos ser objeto de manipulación, pero en realidad podemos ser objeto de manipulación de muchas otras maneras, sobre todo comerciales, ¿no? Y esto, bueno, siempre lo comento, ya lo hemos casi normalizado sin reflexionar mucho al respecto. Cuando vemos una serie, una película en una plataforma de streaming, después la propia plataforma nos hace recomendaciones a partir de esa interacción que tuvimos con la red, ¿no? Cuando compramos algo en estas plataformas de comercio electrónico, después la plataforma nos hace sugerencias relacionadas con esa compra que hicimos. Y fíjense cómo incluso en ocasiones las recomendaciones que nos llegan no tienen que ver con las compras que efectivamente hayamos hecho, sino más bien con la navegación que hicimos consultando distintos productos, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa sino que el funcionamiento de los algoritmos. Entonces, bueno, perdón que me desvíe un poco del tema, pero es algo que sin duda nos tiene que llamar mucho a la reflexión, porque hoy en día, en la era de la información, pues lo más valioso es justamente la información y la mayoría de las ocasiones la damos nosotros absolutamente gratis, ¿no? Por supuesto, también hay que entender que la aplicación de los algoritmos responden a esto que se denomina Internet semántico, que consiste en que justamente la red nos facilite la vida a partir de la interacción que tenemos con ella, ¿no? Justamente las recomendaciones que nos hacen las plataformas, pues son, si se me permite la expresión, una interpretación que hace la plataforma de la interacción que tuvimos con ella y que se refiere a cosas o a elementos, a contenidos que quizás a nosotros nos puedan interesar a partir de esa interacción, ¿no? Pero les digo, pocas veces creo que reflexionamos acerca de estos asuntos, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de las redes sociales y los bots, también me parece sumamente importante tomar en consideración que en el uso de las redes sociales puede que haya una trampa implícita que implica que nosotros veamos el mundo a partir de la visión que compartimos con personas a las cuales seguimos o con las cuales tenemos interacción a partir de las sugerencias que nos hace la propia plataforma. Porque fíjense ustedes, quien tenga Twitter, por ejemplo, se va a dar cuenta que las recomendaciones que nos hace Twitter es de perfiles que resultan afines a nosotros, ¿no? Y eso puede que nos confirme en nuestras propias posturas, convicciones, ideas, etcétera, y que entonces eso contribuya a este fenómeno de polarización, porque entonces nos sentimos más convencidos de lo que creemos, más afianzados en nuestra postura, porque nos damos cuenta de que hay una buena parte de la gente que piensa como nosotros, pero evidentemente pues está el otro lado de la moneda, posturas absolutamente antípodas, contrarias a las nuestras, formas de pensar absolutamente distintas, opuestas a las nuestras y que también pues son compartidas por muchas personas, ¿no? Pero el asunto es que pues, se van conformando dos grandes bloques que están convencidos de la verdad absoluta y eso lo que nos lleva es a esta polarización. Entonces, bueno, para cerrar este primer paréntesis,
yo les haría una recomendación muy respetuosa que me pasaron al costo algunos alumnos de la FES Aragón, en donde tengo oportunidad también de impartir clases, y que se refiere a una iniciativa que ellos denominan como educar al algoritmo. Esto implica que hagamos navegación y que consumamos contenidos y que sigamos a personas que sean completamente diferentes a nuestros gustos, a nuestros perfiles, a lo que queremos escuchar o lo que queremos ver, para que entonces las sugerencias que nos hagan los algoritmos sean más equilibradas, ¿no? Es una propuesta que les pongo a consideración. Bueno, continuamos con la exposición. Algo que había olvidado mencionar y que ahora con motivo de esta intervención de Víctor me permito poner a su consideración es que a veces se me va la onda y me sigo hablando y no doy oportunidad a tener una interacción. Procuro casi siempre a la mitad de la clase abrir un espacio como para intercambio, y de hecho creo que es lo que voy a hacer a continuación, pero a veces pues se me va la onda y me sigo hablando hasta el final de la exposición, y a veces me consume el tiempo y no tenemos oportunidad de interactuar. Entonces, a partir de esas malas experiencias que tengo de monopolizar el micrófono, les sugiero, los invito muy respetuosa y animadamente a que a lo largo de la exposición, así como lo hizo Víctor, si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, debatir algo de lo que estoy yo planteando o complementarlo, por favor, siéntanse con la absoluta libertad de hacerlo. Ya sea escribiendo en el chat, aunque yo prefiero que sea de manera de viva voz, para lo cual únicamente les pediría que me soliciten el uso de la palabra, ya sea abriendo su micrófono o con esta herramienta de la manita. Pero también si lo desean escribir en el chat como Víctor, no tengo inconveniente en ello, ¿no? Bueno, voy a explicar rápidamente este asunto y después, si gustan, podemos tener un primer espacio de intercambio de opiniones. Bueno, este asunto seguramente ustedes lo recuerdan muy bien porque generó mucha polémica, se suscitó en el año 2015, en aquella elección intermedia federal, en donde el Partido Verde Ecologista de México desplegó una serie de estrategias de campaña que resultaron sumamente polémicas y que algunas de ellas llevaron al límite de la regulación o fueron llevadas al límite de la regulación. Incluso estas estrategias que en algunas ocasiones trastocaron la legislación, fueron motivo de una iniciativa ciudadana que buscaba que se le retirase al Partido Verde Ecologista de México su registro como partido nacional, porque ustedes, doy por hecho que la mayoría, si no es que todos, todas son abogados, abogadas, muy interesados en la materia electoral y seguramente saben que tanto en la LEGIPE como en la Ley General de Partidos Políticos hay algunos dispositivos que se refieren a que los partidos pueden se les puede retirar el registro si es que violan sistemática y gravemente las disposiciones contenidas en la propia legislación, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues en instrumentos de derecho positivo se establece un mecanismo que podríamos interpretar como una sanción sumamente severa que se cierne sobre un partido político, quizás la más severa de todas, que consiste justamente en quitarle el partido, en quitarle pues el elemento que le da sustento jurídico, el registro, perdón, quitárselo a los partidos políticos, no por la vía de las urnas, es decir, que estas disposiciones son de carácter estrictamente legal, porque bueno, pues ya sabemos que por antonomasia la ciudadanía es quien tiene que decidir en los regímenes democráticos qué partidos conservan el registro y cuáles no. Cuando estos ya no alcanzan el umbral electoral, cuando su votación es pírrica, es mínima, pues bueno, ya no pueden ser consideradas una fuerza representativa de la sociedad, de la ciudadanía, y por lo tanto se les retira el registro, lo pierden en las urnas, ¿no? Pero la reforma 2014 estableció este dispositivo que consiste justamente en una sanción ejemplar de diluir al partido político, quitarle su registro, por violaciones a la normativa electoral, ¿no? Y bueno, esta iniciativa, como les decía, fue promovida por un conjunto de ciudadanos, encabezados en particular por dos intelectuales
Denise Dresser y Sergio Aguayo, quienes promovieron este recurso ante el INE y después ante la Sala Superior del Tribunal para hacer efectiva esta disposición. Finalmente, las dos autoridades consideraron que esta es una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos y con ello, pues me parece en lo particular que desactivaron este dispositivo de sancionar a los partidos políticos, no por la vía de las urnas, sino por la vía estrictamente legal. Pero es una opinión absolutamente personal. Bueno, en ese contexto, resulta que el partido político cometió bueno, desplegó, como les digo, muchas estrategias de campaña y una en particular se refiere a el apoyo que brindaron un conjunto de personas públicas, personajes pertenecientes a la farándula, cantantes, conductores, artistas y también al ámbito deportivo, que en el periodo de veda electoral, es decir, de 3 días previos a la jornada electoral, una vez que han concluido las campañas, emitieron una serie de mensajes en sus redes sociales, en particular en Twitter, promoviendo las propuestas de campaña del Partido Verde Ecologista de México. Bueno, originalmente, cuando correspondió a la sala regional especializada, que bueno, aquí ya estamos hablando de esta instancia después de la reforma del año 2014, correspondió a la sala regional especializada a resolver este asunto y la sala especializada estimó que las personas que eran objeto de estas imputaciones, de haber apoyado al Partido Verde, en realidad habían ejercido de manera auténtica, libre, su libertad, bueno, su derecho a la expresión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues algunos partidos políticos, incluido el propio Verde, controvirtieron esta decisión de la sala especializada ante la sala superior, y la sala superior, si bien de alguna forma confirmó este criterio previamente adoptado por la sala especializada de que los particulares no habían cometido ninguna infracción porque sobre ellos no aplica la veda electoral en atención a que son ciudadanos, bueno, pues a pesar de que parcialmente la sala superior consideró o compartió este criterio, sí le pareció extraño, por ponerlo en palabras propias, que los hashtags que se pudieron identificar en los mensajes que fueron emitidos por estas personas, pues compartieran algunos elementos en común y que de hecho los propios contenidos, es decir, los mensajes, los textos que fueron difundidos por estos personajes, también contenían algunos elementos en común que en consecuencia, en opinión de la sala superior, pues quizás de lo que nos hablaban es más bien de una estrategia previamente diseñada, ¿no? Y la sala superior consideró que el partido político había tenido ahí una responsabilidad y lo multó por culpa invigilando por no haberse desmarcado oportuna y eficazmente de estos mensajes que habían sido emitidos en su beneficio por parte de todas estas personas. Entonces, la Sala Superior impuso una multa al Partido Verde Ecologista de México por culpa invigilando y también hubo un asunto aquí interesante porque una de estas personalidades del mundo de la farándula que emitieron mensajes resulta que también era candidato suplente en un distrito federal del Estado de México. Entonces, con esta persona en particular se siguió un criterio distinto porque en opinión de la autoridad jurisdiccional, esta persona en su calidad de candidato suplente, pues ya fungía como actor político, por lo tanto, pues tenía una mayor responsabilidad al haber emitido estos mensajes y por lo tanto era perfectamente podía ser objeto de sanción, ¿no? Como finalmente ocurrió. Bueno, este asunto resultó interesante porque sentó un precedente importante que se retomó ahora en las elecciones federales de 2021, a partir de un fenómeno bastante similar. Podríamos considerarlo casi como una calca de esa experiencia del 2015, pero eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, como les había dicho, llevamos poco más de una hora y bueno, pues quizás pudiera hacer una breve pausa para abrir el micrófono por si alguien desea hacer alguna intervención, plantear algún comentario o hacer alguna aportación. Entonces, bueno, no sé si alguien esté con ánimos de hacer alguna aportación. Adelante, Daniel, por favor.
Sí, adelante, Daniel. Creo que se arrepintió Daniel. Le damos el uso de la voz entonces a Roberto. Roberto Durán, por favor. Sí, maestro, bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias y un saludo a usted y a todos los compañeros que están presentes en esta sesión, ¿no? Muy interesante. Yo sí quisiera hacer un comentario que a la vez de ese comentario se puede derivar una pregunta que yo creo que sí sería un momento, aunque básicamente está tal vez fuera de las manos de todos nosotros, de que sí ya en este aspecto de redes sociales, creo que sí es momento de hacer una regulación, ¿no? Porque sí es, al menos aquí en el estado de Yucatán, y yo creo que no está muy lejos también los otros estados. Básicamente, yo quisiera decir hasta un 90% de las quejas que presentan tiene mucho que ver con la cuestión de publicaciones de redes sociales. Y esto pues da pie a que hayan muchas, vaya, inconsistencias, sobre todo en el armado de las quejas, en la relación de pruebas. Y en muchas ocasiones la autoridad administrativa, que pues en este caso pues yo tengo una autoridad administrativa sustanciadora, pues hacen que tengamos imposibilidades ciertos mecanismos para recolectar la investigación, como por ejemplo el uso de los perfiles, tanto de Facebook como de Twitter. Y aunque sí hemos tenido en casos apoyo del Instituto Nacional Electoral en esa cuestión de quiénes son los dueños de los dominios, muchas veces son muy tardados y se falla en la expeditez del procedimiento, que al final de cuentas ese es el gran meollo del asunto de todo esto, ¿no? Y sí he visto que en los últimos dos procesos electorales, eh, bueno, básicamente el derecho electoral, no solamente la cuestión de régimen sancionador, sino el derecho electoral ha tenido mucha evolución, ¿no? En estos años, en esta década, ¿no? El proceso electoral tiene sus particularidades, ¿no? Pero estos últimos dos procesos derivados a la gran presentación de quejas, sobre todo de redes sociales, de que se quejan. En muchas ocasiones ya los actores, sobre todo la parte denunciada, siendo de las quejas, en muchas ocasiones publicaciones de las cuales se quejan, le piden actuaciones a la autoridad administrativa derivadas de esas publicaciones. Caso concreto, en muchas ocasiones en este proceso electoral se le preguntó a la autoridad administrativa en la cual yo laboro, el uso, quién eran los que manejaban los dominios y quiénes eran las que manejaban esos perfiles en un momento dado, ¿no? Y se daba mucho porque, pues, los candidatos en algunas ocasiones, alcaldes, seguían en eh, pues, gestión y estaban buscando gestión. Y en muchas ocasiones las probanzas venían al uso de las redes sociales de esas personas. Y se hacían que se nos pregunten, que nosotros preguntáramos quiénes eran los que manejaban los perfiles y si los seguían manejando. Y en muchas ocasiones tuvimos ese debate argumentativo en los miembros pues, del área, ¿no? De que sí, entonces la realidad es de que el actor, en este caso el denunciante, estaba ofreciendo una confesional, ¿no? Y pues obviamente nosotros sabemos que en materia legal, pues en el procedimiento sancionador, pues solo hay dos tipos de quejas, tanto las documentales como las técnicas. Entonces, en ocasiones
no se sabía si o no se consideraba si el pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre este tipo de probanza fuera el correcto, por la imposibilidad que nos da la ley precisamente en este tipo de probanzas. Ya en sesiones pasadas yo pregunté y participé si estábamos en la posibilidad de suspender la audiencia de pruebas de alegatos, y pues entre comentarios entre los compañeros y los ponentes, pues sí mencionaban que había la posibilidad de hacer eso, porque pues básicamente la autoridad administrativa tiene la obligación de dar de elementos a los tribunales para que puedan emitir la resolución correspondiente, y sí había la posibilidad. Y entonces, pues bajo ese tenor, pues nosotros pues siempre pensamos que es el correcto pronunciamiento que debemos de tener, que de una probanza de una red social o de una publicación se pueda desprender otra que no está contemplada en la legislación a nivel local, ¿no? Pues obviamente nosotros utilizamos la legislación local. Entonces, no sé qué tanta viabilidad, o sea, no me estoy metiendo en la cuestión de valoración de la prueba, porque pues eso evidentemente le toca a los tribunales, tanto locales como a las salas, la valoración de fondo de esa prueba. Pero sí nos llama un poquito la atención esa situación de qué tanto la autoridad administrativa, en este caso, debe de pronunciarse sobre pruebas que a consideración en muchas ocasiones no corresponden ni a una documental ni a una técnica, sino a otro tipo de probanzas que no están contempladas. Pues, inclusive tuvimos otro asunto en el cual inclusive se nos pidió un incidente, y esa situación no está contemplada en la legislación local y tampoco en las leyes de aplicación supletoria. Obviamente, por analogía de razón, pues de manera supletoria se puede aplicar, en este caso, pues el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Y a final de cuentas fue lo que la autoridad jurisdiccional nos comentó en ese momento, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero sí, no sé qué tanto de esa derivación de la solicitud o del cuerpo probatorio que tienen los actores, la autoridad administrativa deba de pronunciarse de una manera correcta sobre otras probanzas que soliciten en ese entonces, ¿no? Entonces no sé qué tanto ahí se debería actuar precisamente por cuidando el principio de exhaustividad, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería lo que mi pregunta, maestro. Gracias, Roberto. Bueno, pues sí, comparto su inquietud, su preocupación respecto a las autoridades electorales, que finalmente son las que están en este brete, las que están en un predicamento cuando se denuncia alguna conducta a través que se manifiesta a través de las redes sociales, ¿no? Y como todos estos aspectos técnicos, como usted bien lo refiere, pues se tienen que ir adaptando a partir del marco jurídico existente y de las prácticas que hasta ahora hemos llevado a cabo, ¿no? Pero yo sigo pensando, y bueno, lo digo con mucho respeto, que a lo mejor va a ser bastante complicado el pensar en tener una regulación precisa en términos de comunicación política e incluso también todavía más en términos procesales, en los procedimientos sancionadores, a partir de o considerando las dinámicas y la naturaleza de estos medios digitales, ¿no? Porque en realidad resulta el cambio en estas dinámicas y en el propio funcionamiento de la plataforma es vertiginoso. Como les decía, hace un par de años, pues TikTok no existía. Dentro de 2 años, quién sabe qué vaya a existir, ¿no? Y también, aunque sí, me hago cargo de que
varios aspectos de la legislación, tanto la federal como la local, necesariamente tiene que pasar por una actualización, ¿no? En el ámbito federal sabemos que la ley de medios de impugnación data del año de 1996 y hay incluso hoy en día varios medios de impugnación que ya no tienen fundamento en la propia ley, sino más bien en la ley orgánica o en el reglamento del Tribunal Electoral y las facultades que se le conceden en estos otros instrumentos. Entonces, yo soy de la idea, comparto con usted esta necesidad o esta preocupación de revisar el andamiaje jurídico, de actualizarlo, de considerar en ese ejercicio la realidad actual, pero me parece que aun cuando tratemos de hacer una actualización muy vanguardista, muy al día, sobre todo, reitero, para las cuestiones relacionadas con redes sociales, me parece que siempre vamos a quedar un paso atrás. Aunque bueno, no lo descarto tampoco por absoluto, es una postura bastante personal, pero bueno, pues comparto la preocupación y sí, por supuesto que estoy a favor de que se haga una revisión del andamiaje normativo, una actualización a la luz de la realidad política y de la realidad social también actual, ¿no? Ahora sí, Daniel, adelante, por favor, y después Víctor. Adelante, Daniel. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Pues brevemente espero darme un poco a entender dos reflexiones que a mí en lo particular va de la mano con lo que comentaba mi compañero Roberto. Me tocó también estar en la municipalidad en un consejo dentro de este proceso, desde el proceso 2018 y ahorita en este 2020-2021, donde definitivamente sí vimos un crecimiento exorbitante de denuncias a través de, pues prácticamente todo, nos denunciaban las ligas de internet prácticamente, ¿no? Esos eran los indicios y entonces cómodamente, obvio, aplicando criterios jurisdiccionales, los partidos políticos nos decían, este es mi indicio, estos son los supuestos hechos, investigale. Y ya incluso, pues la dinámica nos obligaba nos daban la liga y meterlo a una prueba documental, que es decir, pues hacíamos un acta de oficialía, un acta de circunstanciada de lo que nos estaban presentando a través de ya sea un video, una liga, de una publicación, etcétera. Aquí el detalle es que, que voy de acuerdo que nos indica la legislación, ahora que ya en esta última reforma también lo advirtieron los legisladores, de las consideraciones de fondo, pero aquí va un tanto esta reflexión pues inquietud y pregunta, ¿no? Ya a estas alturas del diplomado. Eh, por decir, cuando a nosotros también nos piden medidas cautelares, creo que hay una línea muy delgada entre la valoración que estamos haciendo de una prueba o de los indicios que nos están presentando para determinar su procedencia o improcedencia y a su vez cuando hacemos un desechamiento, ¿no? Es decir, nosotros de manera marginal estamos advirtiendo si hay, por ejemplo, llamados al voto, si hay un posicionamiento indebido que de manera objetiva y clara nos determine esa situación, ¿no? En ese sentido, nosotros pues recibimos una lluvia de procedimientos a través de redes sociales, porque sí, también las bases que se sentaron en 2015 pues fueron un poco pues por ahí, sin, eh, pues no generaron a lo mejor tanta preocupación como hasta 2018 y 2020, porque no era tan recurrente, ¿no? Ahora creo que tenemos incluso especialistas que asesoran a los partidos o a los candidatos en el uso de estas redes sociales, ¿no? Y son muy cuidadosos, obviamente, en su exposición, en lo que transmiten a través de ellas y lo que se genera implícitamente, ¿no? Pero, pues, sin embargo, los criterios que nosotros aún preexisten, pues, es la objetividad. Y en ese sentido, pues, muchas de ellas eran, pues, simplemente a lo mejor una foto de un candidato o candidata, que también como nos sucedió, a lo mejor como el compañero Roberto, aquí el tema de la elección consecutiva nos hizo, pues, bastante ruido, ¿no? Porque todavía estaba en funciones, entonces, pues, había de alguna manera una exposición con fines de su cargo como
pues sí, como funcionario público y lo vinculaban inmediatamente como precandidato del partido y posiblemente el candidato a representar, ¿no? En este sentido, bueno, hicimos por allá unos desechamientos donde el tribunal nos dice, bueno, valoraste la prueba, ¿no? Pero a lo que iba es, valorar la prueba, pues para mí sustancialmente es decir, esta prueba pertenece a, primero, tasarla, ¿no? Pertenece a esta categoría, tiene estos elementos y entonces se determina esto, cosa que pues en área administrativa no se hizo. Sí se hace a lo mejor una percepción marginal de lo que está contenido en la publicación, en las imágenes, bueno, las imágenes pues difícilmente, ¿no? Pero las publicaciones o los documentos que se presentan y sobre de eso pues se determina que no hay, como lo refería en los criterios jurisdiccionales, pues no hay llamamientos al voto, no hay alguna situación que ponga en peligro esto, ¿no? Por otro lado, una vez ya que pues, nos dice el tribunal, valoraste la prueba, aquí en el artículo tal está establecido literalmente, y bueno, que diferimos a lo mejor en ese sentido, ¿no? Porque para mí pues no es una valoración de prueba, para el tribunal sí lo fue, entonces, bueno, hay otras situaciones de los alegatos, etcétera, ¿no? Finalmente, bueno, no tenemos como autoridad administrativa forma de recurrir las determinaciones que hace el tribunal local. Y en este sentido tenía también una medida cautelar solicitada el procedimiento que la habíamos declarado improcedente en el mismo efecto, ¿no? Desechamiento, improcedencia. Y aquí, bueno, el área central de los recursos en los municipios, pues es muy limitado. Realmente, así, a grandes rasgos, somos dos personas sustanciando procedimientos y, y se nos indicó que el área central tenía un convenio con Facebook y que a través de ellos iba a hacer todo el requerimiento para incluso solicitar medidas cautelares, etcétera. Y cuestión que, pues, obviamente retrasó bastante, se perdió el efecto de los procedimientos sancionadores especiales, que es precisamente la sumatoriedad, ¿no? Y bueno, nos lo regresaron, nos dijeron que nosotros teníamos la facultad, etcétera. Fue algo más interno también, ese asunto, donde pues definitivamente nos dejaron solos y nosotros determinamos en el auto de procedencia de medidas cautelares que pues por peligro en la demora, pues no había requerimiento a Facebook y lo hicimos directamente con los denunciados. Cuestión nos favoreció porque realmente fue expedito y en eso el tribunal no se pronunció, el asunto ya fue resuelto y tampoco se pronunció si nosotros habíamos requerido o no, por ejemplo, a Facebook. En este sentido va mi comentario, lo que decían también de los bots y de todo este almacenamiento de los algoritmos, que pues es muy difícil, es un infinito, ¿no? Entonces, a lo que iba es precisamente qué tan conveniente es para una autoridad administrativa cuando, pues evidentemente no se están vulnerando a lo mejor derechos fundamentales o, por ejemplo, que haya violencia o estas situaciones, eh, de solicitar esto a través todo, o sea, porque se hizo también como una dinámica que todo se iba bueno, es a través del INE, todo se le iba al INE para que el INE solicitara a Facebook, México, y era, pues, hay asuntos que ahorita, abril 2022, no se han resuelto porque no están contestando en Facebook. Es por ahí más o menos mi comentario. Gracias, Daniel, por compartir la experiencia, las preocupaciones. Igual me solidarizo, entiendo perfecto la posición en la cual están ustedes, que es bastante incómoda. No tienen muchos elementos como para poder realizar sus actividades de manera óptima, para poder sustanciar los procedimientos y además, bueno, pues por la falta de un andamiaje institucional, comunicacional con el INE y con estas instancias externas que administran las plataformas como Facebook y demás, pues bueno, justamente se pierde la esencia de los procedimientos especiales, ¿no? Como ustedes bien lo advierten. Pero me hago cargo de eso, pero aún así considero que resultaría un tanto complicado, sigo siendo de la idea de que resultaría un tanto complicado
buscar una regulación específica y, por ejemplo, establecer algún tipo de responsabilidad para los particulares que administran estas plataformas, ¿no? Una de las principales problemáticas a las que se enfrentaron las autoridades electorales en estos asuntos primigenios que comentábamos al inicio se refieren justamente a que a la hora de ir a tocar la puerta de Facebook o de YouTube, pues resulta que las oficinas no están en México, o sea, tienen una representación, pero en realidad las oficinas están en Silicon Valley o en algún otro lado, ¿no? Incluso esta situación, esta circunstancia es lo que ha motivado que en muchos países del mundo pues se carezca de una regulación específica en torno a las plataformas, porque bueno, pues ellas argumentan que se rigen a partir del derecho aplicable en el lugar en donde tienen su domicilio legal, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues no tendrían, por ejemplo, para el caso de México, por qué ajustarse al marco de regulación de comunicación política cuando la propia herramienta no es ni siquiera de comunicación política. La verdad es que es una discusión sumamente compleja. Yo creo que, insisto, en que quizás sería muy difícil pensar en regular estas plataformas, pero también me parece que sí es importante, por supuesto, que pensemos en mecanismos que permitan, pues, digamos, extender la dimensión del modelo de comunicación política también a estas redes sociales, pero pues considerando la naturaleza orgánica de las mismas, ¿no? Pero bueno, pues ahí justamente está la pregunta de los 64,000, porque ¿cómo vamos a lograr eso? Me parece que es bastante complicado. Hoy por hoy, incluso el propio Mark Zuckerberg, yo les puedo apostar que no sabe cuántas personas integran Facebook y cuántas de las cuentas o pertenecen a bots o son apócrifas, ¿no? Me parece que mucha de esta información pues no se tiene con precisión. Entonces, si ni los propios administradores y desarrolladores de las plataformas tienen esta información precisa, pues me parece que sería más complicado para las autoridades, en este caso electorales, obtener ese tipo de información. Pero bueno, reitero, de alguna forma tenemos que encontrar la solución, porque también lo cierto es que no podemos pues continuar por esta línea. No podemos tener un modelo muy robusto de comunicación política que sea muy intrincado y muy restrictivo para ciertos medios y que por otro lado tengamos absoluta libertad para los medios digitales, porque entonces lo que vamos a ver pues es justamente lo que ya estamos observando, ¿no? Un tránsito hacia los medios digitales que en la práctica pues se van a traducir en una vulneración sistemática y recurrente al modelo de comunicación política. Tendremos que buscar pues algún tipo de mecanismo, tendremos que ser muy creativos al respecto y pues acercarnos también con los especialistas en la materia, ¿no? Con los académicos, con los estudiosos y tomar en consideración todas las opiniones a partir de la práctica profesional como la tan valiosa que ustedes nos están compartiendo. Bueno, por último, para cerrar este bloque de intervenciones, Víctor, nada más si pudiéramos ser breves para, bueno, pues concluir en los últimos casos, ¿no? Adelante, Víctor, por favor. Maestro, pues ya se comentó en general, eran mis inquietudes sobre precisamente el modelo vigente, ¿no? De esta amplia libertad que se tiene para el manejo de la información, de los mensajes en las plataformas de redes sociales. Pues yo la veo muy laxa y creo que pues ya los criterios que se han establecido creo que tendrían que reevaluarse, pues precisamente porque pues ya es el principal medio de comunicación y bueno, esa libertad que se tiene pues también se traduce, ¿no? En varios aspectos que se están viendo, ¿no? Suplantación de identidad, manipulación de la opinión pública, ¿no? Este consumo de información que está inducida. Pues yo veo ahí pues muchas estructuras de gobierno, políticas que ya no invierten precisamente en medios impresos, ¿no? En radio, televisión, sino que tienen estructuras de trabajadores que están creando contenidos y los están difundiendo todo el tiempo con ánimo de posicionar a los partidos o a los actores políticos, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay bueno, mucho campo de análisis y en general era el comentario, pero creo que pues se comentó muy bien y pues creo que ya hay varias experiencias, ¿no? Como citó el caso de Cambridge Analytica, ¿no?
que puede también dar información precisamente para ya empezar a hacer las primeras regulaciones en ley, ¿no? Para, digamos, generar un marco de cómo se desenvuelvan las plataformas en el país. Bueno, ver cómo se... Hay muchas cosas que realmente yo desconozco, ¿no? Digo, por no ser especialista, pero creo que ahí, en materia de prueba, al abrir el criterio, pues también quizás las periciales, ¿no? Los expertos en la materia van a tener también una gran importancia a la hora de empezar a, pues digamos, empezar a entrar a conocer a fondo precisamente toda esta mecánica y el fenómeno de la comunicación que se está dando en Internet. Pues es cuanto, gracias. Gracias, Víctor. Sí, pues justamente en este repensar nuestro modelo, ajustándolo a las realidades digitales contemporáneas, pues este aspecto que usted comentó al final resulta crucial, ¿no? O sea, cómo vamos a formar o qué características tendrían que tener los especialistas, los peritos, para hacer investigaciones digitales, ¿no? Me parece que es un aspecto sumamente importante sobre el cual quizás todavía no hemos reflexionado igualmente lo suficiente. Gracias, Víctor. Bueno, rápidamente, ya estamos un poco, no sobre tiempo, nos queda poco menos de media hora, pero todavía son varios los casos que tengo en el tintero. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto logramos avanzar y también, bueno, pues les ofrezco, para quien le interese, pues la presentación, que en realidad tiene como propósito o tiene objetivo, o tiene propósitos didácticos, digamos, ¿no? Servir justamente como material audiovisual de apoyo para el aprendizaje. Pero, pues a lo mejor les puede servir como para identificar los casos concretos a partir de la nomenclatura y consultar las sentencias a detalle, ¿no? Entonces, para quien le interese, con gusto pongo a su disposición la presentación. Únicamente les pediría que me la pidan por correo electrónico y a vuelta de correo se las envío. Mi correo lo estoy escribiendo ahora en la caja de comentarios, pero es muy sencillo, o sea, es mi nombre, mi apellido y el dominio del tribunal, perdón, rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, en esta lámina tenemos un asunto que resultó muy interesante porque se refiere a la nulidad de la elección en el Distrito 1 de Aguascalientes en la elección del año 2015. Resultó muy interesante por muchas cuestiones. Bueno, cada uno de los casos que estamos comentando tiene muchísimas aristas que nos podrían servir para tomar muchas sesiones al respecto, ¿no? Pero bueno, este en particular resultó interesante porque, por ejemplo, se trató de la nulidad de una elección, para empezar, y además porque en la elección extraordinaria el Partido del Trabajo, digamos que revivió, por plantearlo en términos muy coloquiales, porque recordemos que en la elección del año 2015, el Partido del Trabajo no alcanzó el umbral electoral para conservar el registro, pero como se declaró la nulidad de la elección en este Distrito Federal, se convocó a una elección extraordinaria y con los votos que alcanzó el Partido del Trabajo en esa elección extraordinaria, alcanzó el umbral electoral. Entonces fue como un tanque de oxígeno para el partido esa elección extraordinaria, ¿no? Bueno, esa es una de las particularidades que distinguen este caso. Otro caso se refiere a el uso un tanto inconsciente de las redes sociales, porque bueno, lo que sucedió acá fue que, para plantearlo en términos muy sintéticos, es que se anuló la elección por la intervención del titular del Ejecutivo, del gobernador, quien a través de sus cuentas de redes sociales dio cuenta, informó a sus seguidores de las actividades que llevó a cabo el día de la jornada electoral, y estas actividades eran de tipo proselitista. Quedó documentado que el gobernador utilizó un vehículo oficial, que es el que aparece en pantalla, el autobús que utilizaba para realizar sus giras de trabajo, para realizar ese día de la jornada electoral un recorrido por distintos puntos de recepción de votos, ¿no? Por distintas casillas. Y además en el autobús viajaba con una comitiva integrada por otros funcionarios del gobierno estatal e incluso por algunos funcionarios, representantes populares, un senador, un diputado federal
que lo acompañaron en estos recorridos, ¿no? Bueno, esto quedó documentado por quienes impugnaron la elección y solicitaban la nulidad de la misma, el Partido Acción Nacional y su candidato a la gubernatura fueron los actores en este asunto y, bueno, presentaron justamente estas pruebas que se refieren a las imágenes, las fotografías que se tomaron de estos recorridos y también algunos recortes de prensa que también generaron o sirvieron como elementos de convicción para la autoridad jurisdiccional y también capturas de pantalla de las páginas de las redes sociales del gobernador. Y además aquí resultó un asunto muy interesante y por eso yo les decía o les comentaba, les mencionaba este uso un tanto inocente, inconsciente de las redes sociales, porque lo que pasa es que, o lo que pasó en este caso, es que las redes sociales del gobernador tenían un vínculo directo con la página institucional del gobierno del estado, era como una suerte de espejo. Entonces, todo lo que el gobernador publicaba en sus redes sociales podía ser visto también en la página institucional del gobierno del estado. Entonces, les digo, de una manera quizás un tanto ingenua, el gobernador posteaba en sus redes sociales sin reparar en que toda esta información pues aparecía en un medio de comunicación oficial que era el portal institucional web, ¿no? Bueno, también algunos de los agravios que se hicieron valer, que finalmente, bueno, contribuyeron a que el tribunal adoptara esta determinación de anular la elección, se refieren al uso de recursos públicos con fines electorales, ¿no? Que fue tanto el portal institucional como el vehículo oficial que el gobernador utilizaba para sus recorridos por la entidad. Y también un criterio interesante se refiere a que el Tribunal Electoral consideró que esto ya en términos estrictamente de lo que se refiere a la nulidad, que el gobernador pues reviste o está dotado de una investidura importante que eventualmente puede significar una presión a los votantes, ¿no? La Sala Superior estimó que la presencia del gobernador en los puntos de recepción del voto podía haber influido en las preferencias electorales de los votantes y por lo tanto había trastocado el principio de equidad en la contienda. Entonces, bueno, pues esto fue lo que llevó a determinar la nulidad de la elección. Tenemos este otro asunto que data de la elección del año 2018, en donde Samuel García se postuló a la senaduría por el principio de mayoría relativa por el estado de Nuevo León. Es un asunto muy interesante porque en este caso no se pretendía la nulidad de la elección, pero no por violaciones al modelo de comunicación política, sino por gastos no reportados de campaña, pero a partir de acciones que tuvieron lugar en medios de comunicación, en este caso en redes sociales. Lo que pasó fue que el candidato en ese entonces, Samuel García, se tomó unas fotografías portando el jersey del equipo de fútbol Tigres de la Universidad de Nuevo León y de la selección mexicana, además de utilizar otras figuras de personajes animados como el que tenemos en pantalla, Yoda de la Guerra de las Galaxias, para incorporar mensajes de tipo proselitista, ¿no? Entonces, sus contrincantes en aquella elección solicitaron la intervención del tribunal, impugnaron los resultados para que el tribunal decretara la nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña en función de que, en opinión de los actores, se había beneficiado de estas marcas comerciales, ¿no? Por ejemplo, para el caso del fútbol, o de las playeras que había utilizado del equipo de fútbol, pues no solamente se había colgado, por decirlo en términos propios, muy coloquiales, de la marca Tigres de fútbol, ¿no? Del club de fútbol, sino también de los patrocinadores que aparecen en el jersey, ¿no? Esto, una vez que se discutió en la sala superior, se consideró una estrategia de política en branding, ¿no? En donde se beneficiaba del prestigio, el reconocimiento de otros productos que ya habían sido o
que ya eran conocidos por la población, por la ciudadanía, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se consideró que en efecto se había beneficiado de esta estrategia y por lo tanto podría considerarse, o resultaba válido justamente este argumento de gastos no reportados de campaña. En un momento les cedo el uso de la voz a Freira. Lo que pidió la Sala Superior al Instituto Nacional Electoral fue que aplicara una metodología para cuantificar el monto de las publicaciones en donde aparecía Samuel García con estos jerseys o de los posteos de las imágenes con estos personajes animados. Entonces, básicamente lo que se le solicitó al INE fue cuantificar el número de likes en pesos, ¿no? Lo que le pidió al Instituto Nacional Electoral es justamente advertir cuántos likes, cuántos me gusta habían tenido estas publicaciones del candidato y otorgarles un valor monetario para ese cúmulo de capital, sumarlo a los gastos de campaña y entonces verificar si estaba todavía dentro de los márgenes del tope, ¿no? Finalmente, el Instituto Nacional Electoral procedió a esta metodología, a aplicarla y con todo y ese cálculo que hizo sumado a los gastos de campaña, el candidato en cuestión no rebasaba los topes de gastos. Por lo tanto, pues la elección se mantuvo firme y bueno, la historia ya no la sabemos. Samuel García ocupó la curul en el Senado hasta el año pasado, en que solicitó licencia para postularse a la gobernatura de su estado natal, que finalmente ganó. Adelante, Freira. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, hablando de Samuel García, me viene a la mente precisamente lo que pasó en la elección de este año y cómo pues las redes sociales, al ser un mecanismo de comunicación que pues la mayoría de la sociedad utiliza y a veces estar tan vinculada con nuestra propia vida personal, pues puede llegar a haber un conflicto por ejemplo, en el caso de su esposa, ¿no? Que en este año, bueno, el año pasado, perdón, fue donde se debatía esta cuestión de si ella, al ser su trabajo, también sus redes sociales, ella tenía la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano, ¿no? Por la cantidad de personas que la seguían, que también derivó en una cuestión de una multa que originalmente le había impuesto el INE al candidato y que posteriormente, pues, la Sala Superior Regional, me parece, sí, la Sala Regional fue que determinó que, pues, al ser ella una persona, pues, también pues ahora sí que una ciudadana, que era su esposo el que estaba participando en la elección y no simplemente un candidato más, pues hubo ahí como que una discusión, creo que bastante interesante, sobre hasta cuál es el límite o cuál es el punto, ¿no? A donde podrían las redes sociales que cuando intervienen en nuestra vida personal, ser cuantificables en una campaña. Nada más era un comentario. Gracias, Freira. En efecto, bueno, Freira ya nos hizo el favor de reseñar este otro asunto que también tenía para discutir. Es un asunto muy reciente. Bueno, como bien lo comentó Freira, bueno, todos seguramente lo tenemos en el radar justo porque apenas se resolvió el año pasado. Bueno, digamos que en este caso se replicó un poco la experiencia previa, porque bueno, la experiencia previa, la que acabo de explicar, también la entonces novia de Samuel García difundió estos mensajes en donde él aparecía con el jersey de la selección mexicana de fútbol y con el equipo de Tigres, ¿no? Entonces, la metodología que solicitó la Sala Superior al INE implicaba que se cuantificaran la interacción o el número de likes, no solamente en las cuentas del candidato, de Samuel García, sino de su entonces novia, ¿no? En ese entonces, también el criterio que adoptó la
la Sala Superior, como bien lo comenta Freira, fue que para el caso de la novia, bueno, pues ella era una ciudadana y por lo tanto estaba en pleno... o bueno, que no había, digamos, como una restricción, como sí la podía haber para el caso del candidato, para difundir propaganda electoral, ¿no? Eso es algo que se inscribe justamente en el ejercicio espontáneo y libre de la libertad de expresión de las personas. En el caso de la experiencia 2021, de alguna forma este criterio también se adoptó por la Sala Superior, pero además la Sala Superior centró su resolución en este criterio que ya nos advertía igualmente Freida, el vínculo legal de matrimonio que existía entre Samuel García y esta chica Mariana Rodríguez, ¿no? Su esposa. La Sala Superior consideró que en un vínculo matrimonial lo deseable, lo esperable es que uno de los integrantes apoye a su cónyuge en sus expectativas, en sus objetivos, como si fueran pues una sola sociedad, digo, finalmente así es, ¿no? Y en este sentido, la Sala Superior revocó una resolución previamente emitida por el Consejo General del INE, en donde imponía una multa considerable al Partido Movimiento Ciudadano y el candidato en cuestión, ¿no? Por considerar que Mariana Rodríguez es una influencer que en sus redes sociales monetiza, se dedica a generar contenido por el cual recibe ganancias y en ese sentido las menciones y los posteos que hacía de los eventos de campaña de su esposo Samuel García tendrían que haber sido cuantificados, ¿no? Esto en opinión del INE, les digo, en opinión de la Sala Superior, bueno, pues lo deseable es que ella hubiera apoyado, como ocurrió, a su marido con sus pretensiones políticas. Este criterio, por supuesto, está abierto a la discusión, al escrutinio, al juicio de cada uno, cada una de ustedes. La sentencia está ahí. El tribunal siempre ha sido muy abierto a recibir crítica constructiva. Y bueno, pues cada uno de ustedes bueno, yo mismo tenemos nuestra propia opinión al respecto, ¿no? Bueno, rápidamente menciono este caso que no tiene que ver propiamente con redes sociales, pero que me parece interesante porque de alguna manera refuerza esta postura que yo he venido insistiendo en mantener, ¿no? Sobre la dificultad de regular las redes sociales y las nuevas tecnologías en general, considerando los cambios tan volátiles y tan vertiginosos que derivan del desarrollo tecnológico. En este caso tenemos este asunto en donde en una película de Netflix, producida por Netflix, aparece la alcaldesa de Aguascalientes, ¿no? Es un paneo en donde ella aparece apenas unos segundos cortando un listón como inaugurando una obra. Esto dentro de la trama de la película, no hay ninguna referencia a ella, no aparece su nombre, bueno, salvo los logotipos que tienen en la playera, ¿no? Que no son fácilmente identificables, pero que por supuesto para la ciudadanía que radica en Aguascalientes, pues es perfectamente visible, saben quién es, de quién se trata, ¿no? Entonces, bueno, esta figura pública pues fue denunciada por actos anticipados, por propaganda personalizada por haber aparecido en esta producción de Netflix. Y bueno, este asunto no escaló hasta la instancia de la Sala Superior, se quedó en el ámbito de competencia de la Sala Especializada, quien consideró que en efecto la participación de esta funcionaria pública en el contenido de Netflix consistía en un posicionamiento injustificado y sobreexposición de su imagen. Los argumentos que esgrimía en su favor esta funcionaria pública era que pues su participación no tenía ningún fin proselitista y que sobre todo había accedido a participar con fines de promover el turismo en el ayuntamiento o en el municipio de Aguascalientes, ¿no? Pero bueno, finalmente la Sala Especializada, como les comento,
consideró que esta aparición en este paneo de unos cuantos segundos sí constituía una vulneración al modelo de comunicación política, trastocaba lo dispuesto en el artículo 134 respecto a la promoción personalizada, y entonces ordenó a Netflix que editara este material para que ya no apareciera la imagen de esta persona, ¿no? Quien además, bueno, pues es mencionada como posible candidata a esta gubernatura, ¿no? Esto evidentemente no se hace explícito en el contenido, sino que pues es una condición de la realidad política actual, ¿no? Bueno, tenemos algunos otros casos que ya no nos va a dar tiempo de concluir. Tenemos este caso de la redifusión de un video que en el contexto de las campañas electorales presidenciales del 2015 correspondió al vocero de la campaña presidencial de José Antonio Meade, José Antonio Lozano. En sus cuentas de redes sociales retuiteó este video que a lo mejor varios de ustedes recordarán, que se refiere a una, pues, por decirlo llanamente, ridiculización de uno de los candidatos, nuestro hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La circunstancia se refería a una persona adulta mayor que pretendía encender un coche y manejar, y que acompañado de una persona más joven, quien le hacía ver que pues ya no estaba en condiciones de manejar, que ni siquiera conocía las nuevas tecnologías como para advertir que algunos autos modernos ya no se encienden con llaves, sino con sensor. Y bueno, pues esto sirvió para hacer esta sátira política que a todas luces estaba dirigida a uno de los candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, originalmente la sala especializada consideró que había sido responsable, había asumido cierta responsabilidad el vocero de la campaña de José Antonio Meade por haber retuiteado este contenido. Quien se inconformó ante la sala superior, y finalmente la sala superior consideró que como no había elementos que permitiesen atribuirle responsabilidad respecto a la producción del contenido, la difusión en realidad se había realizado en el marco de su libertad de expresión. Por lo tanto, revocó la sentencia previamente emitida por la sala especializada. Lo que yo quisiera apuntar en particular de este caso es el tema de la neutralidad en la red, ¿no? Porque hoy en día, aun cuando muchas personas colocan una leyenda en su cuenta o en su perfil de su cuenta de Twitter, por ejemplo, respecto a que los retweets no son apoyo, lo cierto es que cualquier interacción que tenemos en la red y con la red puede tener alguna repercusión, ¿no? En realidad, aun cuando hagamos explícito que no estamos apoyando una propuesta, un contenido, una postura, cuando le damos retweet, lo cierto es que indirectamente sí lo estamos apoyando, ¿no? Porque si no fuera así, pues nos reservamos ese contenido. A lo mejor simplemente lo consumimos, lo consultamos, lo vemos, sabemos que existe, pero no le damos retweet, porque al darle retweet, pues estamos contribuyendo a que circule más profusamente ese contenido. Entonces, esta leyenda de que los retweets no son apoyo, pues es bastante relativa, ¿no? Y bueno, pues esto nos habla también de cómo pues no siempre podemos mantenernos neutrales en la red. Cualquier interacción que tenemos en la red implica justamente que tengamos una interacción y que en tal sentido puede tener algún efecto de distinta naturaleza, ¿no? Incluso pues que no hayamos calculado, que no vislumbremos al momento en que estamos interactuando con la red. Entonces, bueno, pues son parte de los retos que nos plantean sin duda las redes sociales. Bueno, pues les decía, tenemos aquí algunos otros casos que ya no nos va a dar oportunidad de concluir, que se refiere a propaganda comercial. Este otro que también resultó sumamente polémico y que no es propiamente de redes sociales, sino más bien de una producción igualmente de una plataforma de streaming que se intitula El populismo en América, y que se difundió, se anunció profusamente en el marco del proceso electoral 2018. Tenemos otro caso en donde uno de los candidatos a la gubernatura de Puebla se monta en una imagen promocional de la exitosa serie de HBO Juego de Tronos,
Tenemos bueno, ya lo referimos, tenemos el caso de los influencers del año 2021, en donde, como les decía, se replicó de alguna manera la experiencia del año 2015, pero el criterio que adoptaron las autoridades, tanto la administrativa, el INE, como la jurisdiccional, el Tribunal Electoral, fue distinta en comparación con la del año 2015, pero también atendiendo a las particularidades del caso. Perdón porque nos consumió el tema, pero en este caso en particular, sí tiene mucho que ver con el aspecto de las pruebas, porque igual que en el caso de Samuel García, en este caso las sanciones que se impusieron no derivan de vulneración al modelo de comunicación política, que se atienden o que se procesan a través del procedimiento especial sancionador, sino por cuestiones de fiscalización. En este caso, bueno, lo que hizo el INE fue advertir que un conjunto de influencers habían emitido en el marco del periodo de veda electoral nuevamente una serie de mensajes en apoyo al Partido Verde Ecologista de México, pero ahora se pudo corroborar que el Partido Verde Ecologista de México había contratado a una empresa de publicidad para reclutar a influencers que emitieran mensajes en su favor. Y además, una vez que se llamó a comparecer a los influencers como parte de las diligencias del procedimiento especial, se advirtió que muchos de los formatos que tenían que llenar contenían básicamente un patrón idéntico, es decir, que todas las personas respondieron de la misma forma, ¿no? Además de muchos otros elementos de prueba que finalmente terminaron por generar convicción en la autoridad administrativa, el INE, que impuso una multa ejemplar al Partido Verde Ecologista de México y que además también le impuso una sanción sin precedentes que consiste en suspender por un año su prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión. Justamente por eso es que hoy en día no vemos presencia del Partido Verde Ecologista de México en estos medios electrónicos tradicionales, ¿no? Sin duda es un caso que resulta sumamente interesante, que quizás siente un precedente importante en términos de inhibición de conductas infractoras. Bueno, la sanción impuesta por el INE también fue ratificada por el Tribunal Electoral, su sala superior, y bueno, les digo, puede que sea un caso paradigmático a futuro, ¿no? Bueno, como les decía, les ofrezco una disculpa porque nos haya consumido el tiempo. De cualquier manera, reitero, pues la exposición, si a alguien le interesa como material de consulta o como guía para identificar estos casos y explorar, conocer las sentencias a detalle, bueno, pues con gusto se las comparto. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición, aunque ya estamos sobre el tiempo, igual no me quisiera despedir sin consultarles si alguien desea hacer alguna intervención de cierre, de conclusión, algún apunte final, bueno, pues es absolutamente bienvenido. Bueno, si no hubiera intervenciones, entonces no me resta más que agradecerles nuevamente el favor de su atención. Les deseo mucho éxito para que concluyan de manera satisfactoria el diplomado y todas las demás actividades en las que estén participando como parte de los programas que forman, que integran la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, y seguramente habrá oportunidad de que volvamos a coincidir. Hasta entonces, pues me despido y que tengan muy buena noche.